A paz de Cristo, gente linda, Deus les abençoe, amados santos, gente y amigos y parceiros del canal do Missionário Josué Álvares. Aquí me encuentro con mi padre, hombre de Deus, pastor Pedro Álvares, a mi amada esposa, missionária Daisy. A gente está indo agora para a Caracas, a capital, a fazer o acto profético de lo que Deus mandou. Y yo tinha que 10, 12 años que no venía para acá, para Caracas, y esa es la estrada para ir a Caracas. Para você ter uma noção de como o pecado, quando Deus, o pecado, como Deus, o pecado de uma nação amaldiçoa até a terra seca. Eu vou lhe dizer uma coisa, a Venezuela é um dos países mais abençoados do mundo. Aqui em Venezuela, allá en la Sierra Leoa da África, hay un conflicto tan grande por una materia prima que se llama coltán, que eso es Oro azul. es llamado de oro azul. Aquí en Venezuela hay una mina tan grande de coltán que hay coltán para no sé cuántos años. Sí. Una mina inmensa. Por eso es que los rusos tienen óleo en la Venezuela, las chinas se están brigando por ese país. Aquí fue descubierto otra mina de un producto de una materia que se llama trión. Pesquísela en internet, trión y coltán. Aquí en la Venezuela hay minas, no solamente el petróleo ya pasa al tercer plano. Sí, señor. El petróleo es tercer plano, más aquí hay minas de coltán y de trión. Una tierra súper abençoada, el clima aquí, la naturaleza es una cosa maravillosa. Y ahí en la estrada ahora, meus amados, yo acabo de ver algo que me impactó. Eso que voy a mostrar para ustedes aquí, que está todo seco, era una lagoa interminable, era una playa, la extensión de una playa que era a productora de uno de los peixes más gostosos de Venezuela. El lebranche. Lebranche, peixe caro. Mas pensa uma coisa que era um mar. Era algo assim. Olha, eu quero mostrar para vocês. Eu vou descer do carro só para mostrar para vocês como é isso, Deus, como o pecado, né? Como Deus, o juízo de Deus seca a terra. Como Deus, eu vou mostrar para vocês. Estou impressionado, gente. Eu fiquei impressionado com isso aqui, porque isso aí, ó. Gente, isso que vocês estão vendo aí, tudo isso aí era um mar, gente, um mar. Olha aí, olha o que ficou. Uma terra seca, como se secou tudo. O agua era aquí encima. Y eso era puro mar. Olha aí como se secou todo eso ahí. Para vocês verem a magnitude. Cuando Dios amaldiçoou a una terra por causa do pecado, ¿né? Esa nación que pactó, los gobernantes de esta nación que pactaron, esa nación con esos principados y potestades. Olha o resultado, gente. Olha o resultado. Eu estou impressionado com isso. Realmente eu precisava gravar isso aí, porque quando você passava por aqui, você veia que isso era algo, nossa, impressionante de lindo. E agora é uma terra seca, né? Por causa do pecado do homem. Então, a gente pensa e as pessoas dizem: ah, isso é o calentamento global. Você acha que isso é o calentamento global? Isso é juízo de Deus. Isso é consequência do pecado. Consequência de uma nação que se esqueceu de seu Deus, né? E começou a adorar outros deuses. Lo mismo que aconteció en la antigüedad con los antiguos, con aquellos povos que adoraban otros dioses, y Dios traía la seca. Entonces, meus amados, povo do Brasil, se prepare, viu? Se preparem. Impressionante. Deus abençoe vocês. Oi, gente linda, Deus les abençoe, meus amados santos. Me encuentro aquí en Caracas, Venezuela. Estoy aquí en el Parque Nacional Ávila. É muito lindo, é um lugar maravilhoso, né? E aqui, olha aqui, gente, as nuvens. Olha a altitude que a gente está. Olha aí, é uma coisa impressionante, né? É um lugar muito bonito. E a gente veio aqui a fazer o acto profético, né? A gente veio desde minha cidade, viajou bem cedo, chegamos agora há pouco, para fazer o acto profético libertador, desatar a palavra profética libertadora sobre a nossa nação Venezuela. Amém? Deus les abençoe. Isso aqui é o Hotel Jumbo. Esse hotel fica entre as nuvens. Olha aí, gente, as nuvens lá embaixo. Está vendo as nuvens lá embaixo?
Olha as nuvens. E esse hotel fica bem aqui em cima. Ó, bem na cúpula da montanha mais grande da capital Caracas. Ó. Olhe lá a cidade de Caracas, a capital. Padre Cristo, meus amados, eu me encontro aqui com meu pai, Pedro Álvarez, pastor, homem de Deus, e com minha esposa. Nos encontramos na cidade de Caracas, Venezuela, como obediencia a lo que Dios mandó. Nos encontramos aquí al lado del Hotel Jumbo y bueno, esas banderas ahí de otros países que a gente no sabe. Y allá abajo está la ciudad, la Gran Caracas, la Grande Caracas, la capital de esa teja, donde se realizaron actos terribles, actos de sacrificios humanos, de crianças, de meninos. A gente não pode falar muito duro aqui, mas o Senhor falou para mim no ayuno de los 7 dias: eu te trouxe para que derrames o cáliz da ira, da minha ira sobre esta teja, porque eu vou executar os juízos sobre a nação de Caracas, sobre o governo desta terra, né? Então, a gente veio hasta aqui em cima, allá se encontra a capital, né? E em este lugar aqui em cima se fizeram muitos actos, muitos pactos, sacrifícios terríveis. Se sacrificaram crianças, pessoas inocentes, para o governo se perpetuar por anos em el poder, né? Mas Deus deu um basta nisso aqui. Deus decretou e determinou um basta. E assim como Deus falou para Ezequiel, y le encomendó a Ezequiel, le dio la autoridad para profetizar, ¿no?, sobre los osos secos. Yo profetizo primeramente sobre los osos secos de mi ciudad, de esta nación Venezuela. Yo profetizo sobre esta nación que se secó por causa del pecado, de los muchos sacrificios que se fueron feitos. Yo profetizo sobre esta teja en nombre de Jesús, declarando y profetizando el fin de la dictadura, el fin de ese yugo. En el nombre de Jesús, yo profetizo que nuestra teja es liberta, es libre de todo yugo opresor, de toda maldición, que todos los lazos, los pactos que fueron feitos son desfeitos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo pacto con sangre que fue feito en esta nación es quebrado, y que todo yugo, todo lo que fue feito para oprimir el pueblo venezolano, cae por terra en el nombre de Jesús. Então eu, en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad que o Senhor me ha dado como profeta, como servo dele, eu tendo a fazer o acto profético, a derramar o cáliz da ira de Deus sobre esta nação, que vai a ser estremecida por última vez. Deus vai estremecer los 4 cantos de esa terra, Deus vai estremecer la nación de Venezuela, Deus vai estremecer a capital. Terrible terremoto está por acontecer, terrible terremoto, tsunamis, situaciones terribles van a acontecer después de este día en esta nación, mas será el fin del sufrimiento de ese pueblo. Es preciso, hay mucha idolatría, hay mucho ainda dureza do povo, né, en cuanto a la idolatría. Entonces, nós hemos vindo en obediencia a Dios para hacer lo que el Señor mandó. Y en el nombre de Jesucristo, en obediencia, yo obedezco al Señor y declaro que este cáliz de ira que simboliza los justos juicios de Dios son derramados sobre esta tierra. Son derramados sobre la tierra de Caracas, Venezuela, en este mismo lugar alto donde se hicieron muchos sacrificios, donde se hicieron muchos pactos. Yo profetizo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que la ira de Dios y los justos juicios de Dios comienzan a ejecutar a partir de hoy, ¿qué día de hoy? 22. Día domingo 22 de mayo, en el nombre poderoso de Jesús. Veremos Dios entrar con mano poderosa para derribar toda opresión, para quebrar. O anjo ejecutor dos juicios está aquí en esa teja y va a comenzar a ejecutar los terribles juicios de Dios en los 4 cantos de la nación venezolana, con sinais, prodigios, catástrofes, terremotos. Dios va a limpiar a teja. Dios va a limpiar esa teja.
O Senhor vai fazer tremer essa terra aqui. E o Senhor vai cobrar de los culpados e não vai tomar por inocente aqueles que sofreram os causantes de la tragedia y la desgracia de esta nación Venezuela, de uno de los países más ricos, uno de los países más avanzados del mundo, llegar a ese nivel. Entonces, en el nombre de Jesús, ya hemos cumplido con lo que Dios mandó. Ahora nos vamos a proceder a descer, que es un trecho bien longo. Y, bom, Dios les abençoe. Fiquen en la paz de Dios. Bom, yo me encuentro aquí, ya voy a descer ahora. Me encuentro aquí en La Ávila, uno de los hoteles de lujo de la capital. Olha ahí, gente, las nubes. Realmente es un lugar bastante alto. Y en este lugar, ese hotel fue expropiado por el gobierno. Ellos se adueñaron, tomaron cuenta de ese lugar. Tiraron a sus donos. Entonces, es un lugar donde ellos se reúnen, se juntan, donde hacen sacrificios, donde hacen cosas terribles. En ese lugar, el lugar más alto de la ciudad, la capital Venezuela. Realmente agora estou com um pouco mais de liberdade para poder falar, porque aí onde eu estava o exército, eu não podia falar muito duro, muito alto, Mas aí você vê, allá embaixo está a capital, está Caracas, a grande Caracas. Então nós vamos ver a partir de hoje Deus agir de uma maneira tremenda, terrível sobre esta nação, E creio que em nome de Jesus vai ser o princípio do fim do jugo que foi colocado em nossa terra. Eu creio realmente que ha chegado a vez e Deus vai cumprir a profecia que levantará esta nação como potência mundial. Seremos potência no mundo. Depois de todos esses 20 anos, 22 anos de jugo. Olha aí, gente. Olha aí. A grande Caracas. Então eu creio sim que Deus vai cumprir a sua palavra. E eu creio que o anjo do Senhor, que foi enviado para acompanhar esse acto profético, vai começar a fazer o seu trabalho, a execução, a partir de hoje. Coisas terríveis vão acontecer com esse governo, com os governantes, lepras, enfermidades terríveis, sem contar as catástrofes que Deus vai permitir para trazer uma liberdade, Para trazer uma libertação. Então, vamos a ver e esperar os acontecimentos. Parece duro, mas eu quero ver a minha nação liberta. Quero ver a minha nação livre de todo jugo, de todo esse pecado, de toda essa podridão. Então, desafortunadamente, tem que ser tomada à força nos juízos. Amém? Deus abençoe vocês e muito obrigado por me acompanhar. A paz de Cristo, gente linda de Deus, Deus les abençoe. Aqui lhe fala seu amigo missionário Josué Álvares. A gente acabou de descer de a Serra do Ávila, o lugar mais alto de Caracas, a capital de Venezuela, onde se hicieron los peores, donde Venezuela realmente se fue pactada por el presidente Chávez, por Maduro, donde se hicieron sacrificios terribles. Aquí, como yo falei para vocês, fueron encontradas cabezas de crianças. Aquí el gobierno saqueó un zoológico y mataron y sacrificaron todos los animales de uno de los zoológicos más grandes de América Latina. Tinha aquí animales de todo tipo, tigres blancos, tigres, todo. Y todos esos animales sumieron de un día para otro, ninguém sabe deles. Fueron sacrificados para ellos se perpetuarem en el poder. Y a gente estaba lá encima y yo me sentía muy limitado, porque a gente no podía falar alto. A gente no podía falar alto por causa de que estaba o exército, eles todos ficam olhando para você assim. Mas era preciso derramar uma copa da ira de Deus lá em cima, como obediencia, en los lugares altos, porque lá se hicieron sacrificios. Y nós estamos aquí en Parque Central, centro de Caracas. Esas son las torres gêmeas de Parque Central. No sé, yo acho que da para ver si
Aí, gente, las torres gêmeas del Parque Central, ¿né? Embaixo de este lugar hay lugares escondidos, subterráneos, donde se sacrifican vidas, donde se hacen los pactos también. Es un lugar terrible que está aquí embaixo de nuestros pés. Y el Señor falou para mí así: va lá en el Parque Central y derrama también un cáliz de mi aire y profetiza. Profetiza. Y yo vine aquí con mi pai también, ¿né? Para você ter uma ideia como las cosas de alguna manera, nada de coincidencia. A gente veio aquí en una data simbólica. Nos vinimos aquí en un tiempo específico. ¿Sabe por qué? Porque en Venezuela, en Caracas específicamente, hubieron dos grandes terremotos. El primer terremoto que hubo en Caracas fue en un sismo destructor de magnitud 6.5. Azotó la ciudad de Caracas la noche del 29 de julio. No estamos en mayo, junio y julio. Está muy perto, ¿no? Es mucha coincidencia eso ahí. De 1967 a las 8:05 de la noche dejó en ruina varios edificios de hasta 12 niveles y arrojó balance de unos 283 muertos y 2.000 heridos. Ese fue el terremoto que hubo en 1967. ¿No? Teve otro terremoto aquí en Caracas. ¿Cuál fue el último terremoto de Caracas? Fue el 21 de agosto de 2018. ¿No? Fue muy fuerte también. Se sintió, fue un terremoto prácticamente geral, porque se sintió en varias partes de Venezuela, inclusive en nuestra ciudad, ¿no? Y nos estamos ahora, el Señor nos trajo en un tiempo profético para declarar, profetizar, porque Dios no precisa de un ejército. Dios no precisó de un monte de gente para derribar a Goliat. Dios derribó a Goliat con un que acreditó en el poder de Dios y obedeció. Entonces yo estoy aquí como un Goliat, como un mensajero, como un profeta de Dios, para tomar esa autoridad en obediencia y profetizar sobre esta ciudad que fue palco de grandes pactos, de grandes sacrificios, ciudad que esconde bandidos, ciudad que esconde políticos de otros países. Y Dios determinó dar un basta en eso. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento yo oro a ti, Señor, para que seas ejecutado tu palabra. Tú falou para mí: faz lo que yo estoy te diciendo, obedece, y tus ojos verán lo que va a acontecer. Por eso hoy, en este día 22 de mayo, junto con mi Pai, con los ángeles como testimonio y el ángel ejecutor, yo profetizo en el nombre de Jesús. Yo declaro en este momento y derramo un cáliz de ira de Dios en este lugar. Aquí en este lugar donde subterráneamente ahí se hacen rituales, pactos, sacrificios. En el nombre de Jesús. Sequio Cobana, Shovio Bloquenense. Tequinan Taka Chibisai. Elio Pericanan Jovio Forza. Elitak Chebisa Rabana Mansuria. Elio Cobana Mandeya Plex Telibiasai. Ekchek Sobio Cobanansu. Trae sobre Venezuela y Camando Bioforça Banasiri. Anjo de Deus Talamandubio Kanda Basoria. Elebio Pex Tebianansi. Ei Tamansarrabakindi. Hey Ocoba. Yo no sé si va a ser algo espiritual que vaya a acontecer, mas yo acabé de oír a Dios falar 13 días. Yo no sé si es algo espiritual, yo no sé si es algo que vaya. Yo sé que hay una pelea en el mundo espiritual hoy. E o Senhor falou para mim assim: se eu abrisse teus olhos espirituais e tu viesse o que está acontecendo lá em cima, tu ficarias impressionado. Anjos peleando com os principados que se apoderaram desta nação, com Exu e com toda essa imundícia, né, que tomaram conta desta nação. Mas eu creio no nome poderoso de Jesus que chegou a vez. Deus vai barrer esta nação, Deus vai fazer estremecer essa terra, Deus vai trazer seu último juízo, que va a ser libertador para esta nación, libertador, para después ser levantada como una potencia mundial en nombre de Jesús. Amén. Es profético, está escrito en nombre de Jesús. Entonces fue consumado. Yo creo que ha acontecido algo tremendo y que Dios no va a dejar más una vez a su palabra profética caer por tierra en nombre de Jesús. Dios les abençoe y fiquen en la paz de Dios.